La Odisea, clasicazo entre los clasicazos dentro del mundo grecolatino. Supongo que te sonará la Ilíada y la Odisea, tantísimas veces llevada a la literatura, al cine, al cómic. En todos sitios siempre tenemos referencia a Ulises, a Aquiles, a la guerra de Troya, a los dioses mitológicos, Atenea, Poseidón, Zeus. Un clásico. Yo, desde luego, cuando era pequeño disfrutaba muchísimo de aquellas míticas películas de griegos que luchaban contra cíclopes, esqueletos armados, monstruos de todo tipo, hechos con stop motion y con otras técnicas más arcaicas incluso todavía, y aquellos muñequitos que se movían de alguna manera un poquillo robótica, pero que en la mente de un niño disparaba la imaginación de esas luchas, esas aventuras que los griegos tenían por allí, por su Mediterráneo. El caso está que de vez en cuando tenemos la suerte de poder disfrutar de alguna adaptación al cómic de un clásico, como puede ser la Ilíada o la Odisea. Yo creo que la Odisea invita más al mundo del cómic. Yo tengo más cómics adaptados de la Odisea que de la Ilíada, creo recordar. En el blog he comentado alguno que otro por ahí. Y ahora, bueno, pues Austral Comics ha sacado este pequeño cómic. Austral Comics, que creo que pertenece al grupo Planeta, ha sacado 4, como veis aquí en la contraportada. Yo me he hecho con los 4, pero aún no me ha dado tiempo, no he tenido oportunidad de leerlo. La Vuelta al Mundo en 80 días, La Isla del Tesoro, que me la he leído y la he comentado, la tenéis tanto en el blog como en el canal de YouTube, Don Quijote de la Mancha y esta propia Odisea. Tras el final de la guerra de Troya, pues Ulises, Odiseo, el del famoso caballito de Troya, pues resulta que regresa como el resto de los griegos a su hogar. Bueno, regresa. Digamos que desata la cólera de los dioses del Olimpo, de uno muy concreto, de Poseidón, que dice, pues mira, ahora te voy a fastidiar durante varios años a que des vueltas por ahí por el Mediterráneo antes de regresar a tu querida Ítaca con la divina Penélope, tu señora, y con tu hijo Telémaco, que ya está crecidito. Así que vas a recorrer pues islas con cíclopes, ninfas locas, brujas, etcétera, etcétera. Y precisamente la Odisea, que viene del nombre Odiseo, que es el nombre original de Ulises, realmente, Ulises más bien latinizado, ¿no? Pues tiene toda esta serie de aventuras que en un cómic muy pequeñito, yo creo que esto es una adaptación francesa, creo que el cómic es francés, porque en la adaptación del guión viene un tal Christopher Lemoyne, que en su casa lo conocerán, y en dibujo y color Miguel Lalor Imbiriba, ¿vale? El dibujo, por cierto, es una pasada, a mí me ha gustado muchísimo, está muy bien. Pues en pocas páginas, como os decía, poquísimas páginas, ahora lo digo, poco más de 55, 60 creo que eran, concretamente, 55. En unas 55 páginas te resume, te adapta para todas las edades, pero sobre todo para un público juvenil, quizás entre 10 y 14 años, todas las aventuras de Ulises. Hombre, faltan algunas, estamos de acuerdo, pero las más fundamentales, las básicas, pues te las comenta aquí. La verdad es que es un cómic que a mí me ha tenido bastante entretenido durante 40-45 minutos que he tardado en su lectura. Es un cómic que recomiendo junto a por lo menos al de la Isla del Tesoro, que es el que me he leído. Los otros 4 todavía no me los he leído. Pero, oye, mira, si Austral Comics o Planeta empiezan a hacer este tipo de adaptaciones con clásicos, pues la verdad es que estamos de enhorabuena. La verdad es que merece muchísimo la pena. Gran dibujo, como os digo, gran color, algunas viñetas un poquito más pequeñas de los normales. A mi presbicia ya de 50 años pues le cuesta leer determinadas cosas. Y después, otra de las cosas que me encanta de esta colección, que ya lo comenté anteriormente, creo, en la Isla del Tesoro, es esto. Para saber más.
Si más o menos me conocéis y habéis visto alguno de mis vídeos, sabréis que a mí una de las cosas con la que más disfruto es con el cómic histórico. Un cómic como este, que no es histórico, pero al menos tiene una parte final didáctica que te invita pues a eso, a saber más, para mí es una maravilla. O sea, esto de poder leer una historia y que al final tengamos una información extra sobre lo que hemos leído y que te ayude a entender determinadas cosas o que te dé pie a que tú busques por tu cuenta determinada información, para mí es una maravilla. Porque es un salto, digamos, a querer saber y querer aprender. Y nunca se es demasiado joven o demasiado viejo para aprender. La verdad es que yo, como decía una lámina de Goya, aún aprendo. Entre los extras tenéis Homero. No se sabe a ciencia cierta si este hombre existió o no existió. El poeta ciego Homero. O fueron varios poetas quienes recopilaron todos aquellos hechos mitológicos y lo iban transmitiendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. E incluso aquí, bueno, pues habla de que puede ser un personaje mítico, entre paréntesis, entre interrogaciones. La propia Odisea, hablan de los relatos de la Odisea, de la combinación de historia, la historia de Telémaco, de Penélope por otro lado, Ulises, los propios dioses que debaten sobre el futuro del propio Ulises. Y después, bueno, pues hablan de lo maravilloso que es la propia Odisea, que fue un éxito en la antigüedad porque todo el mundo lo conocía, o el propio mundo de la Odisea. Aparte, bueno, de la mitología, típico, tópico, si eres un fan de Saint Seiya como yo, de los Caballeros del Zodiaco, yo aprendí mucho con Saint Seiya y aprendí mucho con una mítica serie que era Ulises 31, que es precisamente pues la Odisea, pero en plan galáctica. Y bueno, de vez en cuando pues me la trago, la vuelvo a ver porque es una serie, ya os digo, que a mí desde pequeñito me tiene súper enganchado. Además con una banda sonora pues, brutal, la tengo yo hasta en el coche. O sea que si no habéis visto Ulises 31, ya os vale. La verdad es que merece también muchísimo la pena. Y para finalizar, después de la mitología griega, que nos hablan de distintos dioses y tal, tenemos un final muy interesante que se llama el castellano homérico. Y es que nosotros tenemos en español, en la lengua que nos entendemos 550 millones de habitantes en todo el planeta, muchísimas palabras que vienen precisamente de la Ilíada, de la Odisea y de precisamente este texto de Ulises. Aquí, por ejemplo, citan alguna. La propia palabra Odisea viene de Odiseo, ¿no? Y es algo, un viaje complicado. O también hablan de mentor, que dice un anciano llamado mentor lo acompaña y cuida de él, ¿vale? De Telémaco. Por eso en castellano un mentor es un guía, un consejero sabio y experimentado. O, por ejemplo, néctar, también, que era, bueno, pues parte de la comida de los dioses, néctar, la afrodisía, o los cantos de sirena. Viene bastante bien este tipo de información porque ya os digo que palabras que usamos en nuestro lenguaje común, pues no sabíamos que venía de la Odisea. Entonces, lo dicho, súper tirado de precio, es finito, se lee en un rato. Odisea de Homero, Austral Comics, ha salido en este 2023. Echadle un vistazo, que nunca es tarde para leerse la Odisea, aunque sean cómics, y ya me diréis. Muchas gracias, por cierto, muchas gracias por estar ahí.